Hoy hablamos sobre esa polémica resolución de la Corte de Constitucionalidad que ampara de manera provisional a dos diputados electos a quienes el Tribunal Supremo Electoral les había negado su curul por falta de idoneidad, debido justamente a los procesos legales de los cuales eran objeto. Estamos hablando de Armando Escrivá, el exfuncionario del gobierno de Álvaro Colom, quien se convirtió en un potentado constructor que incluso financió una parte de la campaña de Manuel Valdizón y ahora llega como diputado al Congreso. Y hablamos también de Delia Bac, una célebre diputada del partido Líder. Nos acompañan para conversar sobre este tema Janet Ponce, quien es abogada de Jóvenes por Guatemala. Y está con nosotros Javier Monterroso, quien es constitucionalista y es experto en el tema que habremos de discutir. En términos generales, hace análisis político constantemente. Gracias a los dos. Bienvenidos a los 8:45. A ver, Janet, Jóvenes por Guatemala fue una de las entidades que precisamente motivó la prohibición a que tomaran posesión estos diputados electos que eran contratistas, ¿no? Así es. ¿Cuáles eran los argumentos que ustedes tenían específicamente contra Armando Escrivá y contra Delia Bac? Bueno, principalmente nosotros presentamos estos argumentos en relación al artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que indica que todos los candidatos que no tengan idoneidad, honradez y capacidad, pues no pueden optar a un cargo público. Pues únicamente se aplicó en el caso deportivo y precisamente por eso nosotros presentamos una lista de 11 diputados que eran contratistas y que estaban todavía habilitados dentro del portal de Batecompras. En relación a eso, pues creemos de que es lamentable precisamente porque no se está aplicando y se está atentando contra el orden constitucional porque no se está aplicando. Pero Delia Bac no era contratista. No, ella es por antejuicio. Y precisamente por eso mencioné al principio de que nos basamos en el artículo 113 de la Constitución Política de la República. Mientras que en el caso de Óscar Escrivá es porque es contratista y está atentando contra el artículo 164 literal B de la Constitución Política de la República de Guatemala. Javier, ¿cómo explicar la resolución de la Corte de Constitucionalidad, la concesión de estos amparos? Bueno, Juan Luis, yo creo particularmente que estamos ante una de las peores, si no es la peor Corte de Constitucionalidad. Fallos como el de las medicinas genéricas nos dicen qué calidad de magistrados tenemos. La reelección. Claro, pero en este caso creo que voy a tener que estar de acuerdo con la Corte, porque el problema fundamental es la resolución del Tribunal Supremo Electoral que le quita, digamos, la adjudicación de la diputación a Delia Bac y a Armando Escrivá. Si nosotros analizamos la resolución, por ejemplo, del Tribunal Supremo Electoral, en el caso de Delia Bac, no la fundamenta en el artículo 113, pero no hace una explicación de por qué la diputada no entra dentro del marco de la idoneidad, la honradez, sino que lo que plantea es que el tribunal requirió información a los órganos jurisdiccionales correspondientes y que tienen antejuicio, una solicitud de antejuicio, la diputada Delia Bac, y que por eso no le dan la curul. Claro, pero el problema es que el antejuicio que ella tiene está basada en la denuncia de un empleado municipal de la Municipalidad de Mixco. Una vez que ese empleado retira la denuncia en contra desiste de la denuncia, desaparece la causal por la cual no le dieron la diputación. Y en el caso de Armando Escrivá, a pesar de que todos sabemos que fue contratista del Estado, como bien lo planteabas, y financista de las campañas políticas de Manuel Valdizón, la Corte tampoco toma, el Tribunal Supremo Electoral tampoco toma eso en cuenta, porque la resolución donde le quitan la curul a Escrivá está basada en un delito que cometió durante la campaña política. Parece que era sobre propaganda de otro partido y que también el antejuicio fue declarado sin lugar. Entonces, cuando el Tribunal Supremo Electoral basa quitarle la curul a una persona en ese tipo de resoluciones, la Corte de Constitucionalidad al final obviamente va a amparar a los diputados. O sea, al final de cuentas, el Tribunal Supremo Electoral no justificó lo de Escrivá como contratista del Estado. No, no lo hizo, sino que el caso de Escrivá fue por esta denuncia de un delito durante el proceso electoral que los órganos jurisdiccionales le dieron sin lugar el antejuicio. Y habían otros 3 diputados electos que sí el Tribunal Supremo Electoral justificó no otorgarle la curul porque eran contratistas, pero en el caso de Escrivá no fue así. Ahora, Janet, ¿ustedes habían conocido esa resolución del Tribunal Supremo Electoral que parece, según nos está planteando Javier, tan endeble que podía haber sido votada con un amparo?
No, nosotros únicamente teníamos conocimiento de los 11 diputados, la lista que presentamos, y pues precisamente los medios de comunicación sí mencionaron de que en el caso de Óscar Escrivá sí había sido porque es contratista del Estado. Y no teníamos conocimiento pues de la resolución del Tribunal Supremo Electoral. Pese a eso, pues sí teníamos conocimiento de que sí está dentro de este listado. Ahora, dentro de todas estas cosas que pasan siempre en un proceso electoral y ambivalencias del propio Tribunal Supremo Electoral, ¿puede haber dolo en esa justificación? Pues si no hay dolo, hay una incapacidad increíble del Tribunal Supremo Electoral y de todos los órganos electorales en general. Recordemos que las agrupaciones presentaron bastantes, diría yo, días o meses, incluso antes del proceso electoral, un veto, digamos, ciudadano a ciertos candidatos. El registro de ciudadanos solo lo aplicó en el caso de Alfonso Portillo y el Tribunal Supremo Electoral lo respaldó cuando habían otras personas que adolecían de los requisitos del artículo 113 constitucional. El tribunal decide no hacerlo antes de las elecciones, sino hasta después, ya cuando se van a adjudicar las curules. Javier, la llegada de Armando Escrivá y de Delia Bach, en el caso de Delia, de nuevo a una legislatura, en realidad daña esa legislatura que está por iniciarse, sobre todo en un legislativo que ha sido objeto de muchísimas críticas, a pesar de haberse integrado nuevamente por decisión popular el 6 de septiembre, es objeto de muchísimas críticas, y la llegada de dos personajes de estas calidades, pues lo único que hace es afectar la imagen del legislativo en general. La impresión que le queda a muchos ciudadanos es que realmente no hubo cambios. Si bien hubo procesos legales en contra de funcionarios del Ejecutivo, como el presidente y la exvicepresidenta, el Congreso parece seguir igual y va a continuar igual. ¿Qué consecuencias puede tener ese daño de imagen? Te lo pongo incluso más grave. La resolución que emitió la Corte de Constitucionalidad es un amparo provisional y le negó a Woody Rivera y a Jaime Martínez, me parece que, no, Mario Yanes, les denegó, pero también provisionalmente. La resolución de ese amparo la tiene que dar la Corte Suprema de Justicia y después ellos pueden apelar esa resolución ante la CC. Pero como este mamarracho, que no hay otro nombre, lo que hizo el Tribunal Supremo Electoral, está basado en el antejuicio de los diputados, ¿qué pasa si a Woody Rivera le terminan declarando sin lugar el antejuicio en el próximo mes o dentro del próximo 2 meses? La Corte de Constitucionalidad va a tener que volver a darle su curul. Porque si le estás vedando la curul a alguien porque tiene un proceso de antejuicio abierto, sin haber razonado por qué no es idóneo, por qué no es honorable, por qué no es honrado, ¿verdad? Y solo es por el antejuicio y después lo declaran sin lugar, la Corte de Constitucionalidad no va a tener otra opción, ¿verdad? Porque le están vedando un derecho basado en un antejuicio que fue declarado sin lugar. Entonces, ese es el problema con el artículo 113 constitucional también, que es una norma que Max Weber le llamaría una norma formal material, porque todavía tiene mucha ambivalencia en el sentido de que hay una interpretación de valores, de quién es honrado, quién es idóneo. Y el Tribunal Supremo Electoral tiene que hacer esa interpretación y la Corte de Constitucionalidad también, pero no pueden limitar la idoneidad o la responsabilidad de una persona a una denuncia penal, a un antejuicio. Ahora, ¿cómo debiera entonces considerarse la idoneidad y la honorabilidad? Porque, digamos, aquí lo que se está poniendo es lo que se está poniendo como comprobación es un proceso judicial. Por supuesto. Yo lo que considero es que no estamos en ningún momento acusando a nadie. Yo creo que si en algún momento existen indicios suficientes para decir que una persona en efecto pues ha estado vinculada en actos de corrupción, simple y sencillamente, si nosotros como ciudadanos en nuestro poder de soberanía la estamos otorgando y le estamos dando esa cuota de poder a cada diputado, entonces si realmente no cumple con los requisitos que estamos mencionando, entonces se tiene que apartar del cargo mientras realmente se comprueba que sí cumple con esos requisitos. Ahora, como tú bien mencionabas, Gustavo, ¿cómo realmente podemos comprobar esto? Yo creo que si una persona ha estado en actos de corrupción anteriormente, creo que la ciudadanía precisamente pues ya no se merece eso, y precisamente mientras se está, como el caso de Portillo, digamos que fue muy... Janet, pero no estamos tratando de rescatar de alguna manera un sistema, un modelo electoral que en realidad ya no da más, porque terminó electo Armando Escrivá, terminó electa Delia Bach, pues
bueno, usted dice no podemos acusar a nadie, pero en términos generales los cuatro pensamos que carecen de idoneidad Por supuesto. para asumir una curul y representar a una porción importante del pueblo. Por supuesto. Y sin embargo, nuestro modelo electoral les permite llegar. Exacto, yo creo que es un llamado que también debemos hacer a la ciudadanía, precisamente porque había muchas presiones para que se hicieran las reformas a la ley electoral, y creo que deberíamos de cuestionarnos hasta cierto punto. Queríamos que estos mismos diputados efectuaran estas reformas a la ley electoral, que al final del día les termina beneficiando. Entonces creo que primero tenía que haber una depuración, que el registro de ciudadanos tenía que no lo hizo. Que no lo hizo, exacto. Y si lo Bueno, hubiese primero la hecho, primera depuración debiera ser de parte de los partidos políticos y no inscribir gente con ese tipo de tachas. Ujú, Luego pero creo que el registro Pero de los ciudadanos partidos tenía dependen que- del financiamiento de De alguien ellos. que obtuvo su dinero de manera Exacto. corrupta, como el señor Escrivá. Entonces, Es cierto. pareciera Pero- un sinsentido. Claro, lo que pasa es que también, si estamos diciendo que alguien tiene actos de corrupción, tenemos que demostrárselo. En el caso de Woody Rivera, en el caso de Mario Llanes, en el caso de Luis Chávez o de Mirza Arriaga, hay grabaciones, hay pruebas. En el caso de Mario Rivera hay un enriquecimiento ilícito, y Baudilio Hichos y Emiliana Mazariegos también tienen conversaciones telefónicas grabadas donde hay un hecho que puede ser que muchos guatemaltecos hayamos percibido como algo real, pero aún así tenemos que justificar por qué no los dejamos asumir una curul cuando el proceso todavía está en una etapa incipiente, ni siquiera está iniciado el proceso penal, sino que aún están en la etapa de antejuicio, ¿verdad? Eso sí representa un reto muy grande para el Tribunal Supremo Electoral. Lamentablemente no supo asumir ese reto. Creo que la Corte de Constitucionalidad está parando un poco, porque tenía que también haberle otorgado el amparo a Woody Rivera, siendo estrictos en el sentido de la palabra totalmente. Creo que han decidido esperar a ver qué pasa con el antejuicio que está en proceso todavía, pero que de ese antejuicio dependerá definitivamente si se le da o no le dan a su curul. Bueno, volviendo al tema de Juan Luis, de que el sistema realmente protege todo este tipo de barbaridades, pero también las instituciones que están para impedir este tipo de problemas tampoco funcionan, pues. Es decir, es la primera vez, salvo el caso de Sandra Torres hace 4 años, que se le impide participar a un candidato, ¿no? Es decir, en realidad, en todas las elecciones anteriores, en todo este periodo constitucional, no había habido nadie que les hubiese sido negada la inscripción invocando el artículo 113 de la Constitución. O sea, no funciona el registro electoral. Sí, podríamos decir también que es una primera experiencia y que se está aprendiendo a aplicar un artículo constitucional que no había sido aplicado anteriormente, pero... También podríamos decir que la Fiscalía Anticorrupción le permite a cualquier constructor o a cualquier exfuncionario convertirse en un millonario en 4 años, 3 años de gestión y Porque no nadie funciona. dice nada, no funciona. Claro, en el caso de Escrivá, ¿cómo es posible que el Tribunal Supremo Electoral, si ya habían sido presentadas acusaciones de que él era contratista, Por supuesto. cómo es posible que el Tribunal Supremo Electoral haya basado Sí. su impedimento por un delito electoral cuando tenían lo otro que era más fuerte, más sustentable, una prohibición expresa en la Constitución que dice quién no puede ser diputado? Entonces aquí también hay un error muy grande. Yo tengo conocimiento de que en el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, 2 magistrados al menos querían aplicar el artículo 113 constitucional al principio del proceso. Sin embargo, la mayoría de magistrados, encabezados por Rudy Pineda, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, decidió no hacerlo, ¿verdad? Sino que esperar hasta que terminaran las elecciones para aplicar el artículo constitucional. Janet, Ya. esta legislatura va a sufrir desgaste desde el inicio, va a ser objeto de críticas, por ejemplo, con la llegada de diputados como Delia Bach y Armando Escrivá. Por supuesto, y creo que precisamente en este momento los jóvenes tenemos que entrar en este rol, precisamente de seguir fiscalizando, porque demostramos que no únicamente forjamos un precedente político, sino también jurídico, como ustedes bien mencionaron, al realmente demostrar que se puede poner de moda el artículo 113 Pero es débil constitucional. el precedente si no se logra sustentar causas concretas para que un tribunal luego no pueda revocar Sí, yo creo que ese freno.
si bien es cierto, fue débil, pues precisamente con estos dos diputados, pero creo que también debemos darle espacio y debemos darle chance a que sigan trabajando, porque Ahora, creo que... solo una pequeña puntualización. Digamos, en este caso no fue problema de ustedes, sino fue problema de lo que el Tribunal Supremo Electoral escogió para justificar quitarle la diputación, ¿no? Porque ustedes habían presentado pues, documentación. Evidencia de que Escrivá era un contratista vigente. Así es, en el listado de los 11 diputados. Entonces, esto en última instancia desprestigia, le carga una factura también al Tribunal Supremo Electoral. Claro, el problema es que el artículo 113 constitucional, como yo te lo planteaba, es un artículo que está muy sujeto a interpretación. ¿Quién es honrado? ¿Verdad? El que no tiene denuncias penales es honrado cuando sabemos que una denuncia penal se la pueden poner a cualquier persona por cualquier motivo con tal de entorpecer su labor periodística, por ejemplo, o incluso política también entre los mismos diputados. Entonces, está muy sujeto a interpretación si vemos que por una denuncia se le va a prohibir a alguien asumir una curul. Tiene que haber más justificación. Tenía por eso que basarse el tribunal, en el caso de Escrivá, en que es contratista. Y en el caso de Delia Bach, si la denuncia era de esta magnitud, creo que ni siquiera tuvo que haberse tomado en cuenta en algún momento para prohibirle en una primera instancia que asumiera su curul, posiblemente totalmente diferente a una denuncia de la magnitud de Woody Rivera o de la que tiene Mario Rivera o Baudilio Hichos, que son donde está la Comisión Internacional contra la Impunidad, donde el propio Ministerio Público presentó la denuncia. Esas son denuncias bastante más serias que una denuncia planteada por un empleado que después desiste de ella, ¿verdad? Javier, ¿qué debe ocurrir respecto al legislativo en la legislatura que se abre a partir del 14 de enero? Bueno, el legislativo tiene que demostrar que a pesar de estos problemas, a pesar de los cuestionamientos, va a ser un legislativo que va a legislar en favor de las grandes mayorías. No puede ser el legislativo como el que tuvimos estos 4 años, con una producción insignificante y muy mala de leyes, ¿verdad? Hasta en todo el año no se aprobó nada, ni siquiera se integraron las comisiones de trabajo. El próximo Congreso tiene que elegir a la Corte de Constitucionalidad durante los primeros meses del año, ¿verdad? Y tiene que elegir la Comisión de Derechos Humanos después, que va a iniciar todo el proceso de elección del Procurador de Derechos Humanos. El próximo Congreso empieza con 2 temas fundamentales donde tiene que demostrarse la responsabilidad de los diputados y la fiscalización ciudadana. Janet, en el caso del Congreso, reformas a la ley de régimen interior, reformas a la ley orgánica del Congreso, ¿mejorarían la calidad del Congreso? ¿Qué es lo que habría que hacer en ese caso? Bueno, yo considero que en el caso del Congreso, precisamente, pues empezar a ver de que en cada comisión en la que están actuando los diputados, pues sí se esté trabajando de una manera idónea y que nosotros también como ciudadanía también fiscalicemos y pues pidamos cuentas de qué es lo que están haciendo. Creo que muchas veces tendemos únicamente a juzgar el Congreso y únicamente pues hacerlo de menos, y precisamente fue una iniciativa que también hicimos por parte de Jóvenes por Guatemala, de también acompañarlos. O sea, creo que también necesitan sentirse hasta cierto punto no únicamente fiscalizados, sino también apoyados. Pero también hay evidentes ilegalidades. Por ejemplo, la integración de la Comisión de Finanzas, en donde solamente había 2 partidos representados y se dejó fuera a todo el resto. Es decir, eso es ilegal a todas luces, ¿no? Por supuesto que es ilegal, y creo que en ese sentido debemos seguir fiscalizando y debemos seguir involucrándonos, porque realmente no podemos seguir permitiendo que eso pase, y ellos también se tienen que dar cuenta que nosotros como juventud ya despertamos. Y precisamente como hemos despertado y sabemos las ilegalidades, y precisamente como por parte de Jóvenes por Guatemala atacamos jurídicamente, pues nosotros seguir denunciando esos actos para que las personas se sigan dando cuenta de qué es lo que está sucediendo. Pero ese ejemplo que ponías, Gustavo, de que la Comisión de Finanzas fue integrada ilegalmente, nunca un diputado que quisiera integrar esa comisión presentó un recurso ante los órganos jurisdiccionales para que obligaran al Congreso a integrarlo. ¿Aceptaron la ilegalidad? Aceptaron la ilegalidad de no integrar una comisión de derechos humanos en todo el año, por ejemplo. Entonces ahí son responsables la mayoría, si no es que todos los diputados del Congreso de la República. Janet Ponce, Javier Monterroso, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Que tengan ustedes muy feliz Navidad y feliz año, felices fiestas de fin de año. Vamos en este momento a ofrecerle la información de los deportes.